Buenos días a todos, buenas tardes prácticamente. Yo quisiera empezar cuando hablamos con Tere acerca de este evento. Le dije que iba a coincidir seguramente con el lanzamiento de nuestra resolución 1441 que tiene que ver con las redes integrales de atención. Entonces, Tere, y para todos ustedes, esta es la primera vez que vamos a hacer la presentación de las redes en todo su contexto y en lo que hay detrás de las redes. Ayer, en dos eventos que tuvimos, uno en Pasto por la mañana y otro en Bogotá por la tarde, tuvimos la presentación número 62 de la política de atención integral en salud. Las redes son uno de los desarrollos más relevantes y más importantes de esa política de atención integral en salud, y es muy bueno pasar un poco de ese planteamiento un poco conceptual, teórico y jurídico, normativo que está detrás de la política, ya a temas mucho más concretos como es la resolución 1441 que define las redes integrales de atención. Entonces, ¿van a pasar? Pasemos a la siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. O yo la puedo pasar acá. Yo mismo. Bueno, muchas gracias. Entonces, yo creo que varios de ustedes me han escuchado que como Colombia, que tiene un sistema de salud hoy en día, podemos sentirnos muy orgullosos de un sistema de salud que tiene cobertura universal de aseguramiento, que este año llegó al 98% de la población colombiana en términos de tener un seguro de salud. Un sistema que hace apenas 23 años tenía una cobertura del 15.7% en términos de seguridad social, y como un sistema que ha podido pasar de una población como la colombiana que tenía en el año 95 un 45% de gasto de bolsillo, según las encuestas nacionales de salud, a hoy en día, en la última medición para el año 2014, tener un gasto de bolsillo apenas representado en el 14% del total del gasto en salud, el cual indudablemente es el gasto de bolsillo más bajo en todo el continente americano, con excepción de Cuba. Detrás de estos grandes avances que hemos tenido en seguridad social, definitivamente Colombia, el país, ha tenido problemas muy importantes en lo que es la provisión de los servicios de salud, problemas de fragmentación en la atención, un sistema que creció de una manera muy acelerada. Nosotros pasamos en esa cobertura en menos de 20 años prácticamente, y ese crecimiento tan acelerado no se acompañó evidentemente porque no era factible de un crecimiento concomitante de la oferta de servicios de salud. La oferta de servicios de salud creció a un nivel mucho más lento, la oferta de recursos humanos también ha crecido de una manera mucho más lenta. Entonces, un sistema que ha sido profundamente presionado para producir los servicios que hoy en día tiene que generar para atender un contexto de universalización. No hay una estimación muy precisa, pero en Colombia más o menos se producen 450.000 a 500.000 millones de eventos de salud a lo largo de un año. Es un sistema absolutamente determinado por las cantidades, donde los temas de calidad obviamente tienen un estrés muy grande cuando se encuentran detrás de lo que implica una población que está demandando servicios de salud. De allí que ha sido absolutamente importante plantear una política de atención integral en salud. La Ley Estatutaria de Salud, que surgió el año pasado, que después del aprobó el Congreso el año pasado, se adoptó. Esta Ley Estatutaria definió dos temas que son centrales. El primero, la definición de sistema de salud. La Ley 100, como ustedes saben, venía con una definición básica de sistema de seguridad social basado en las contingencias. La Ley Estatutaria de Salud sitúa el derecho a la salud en el ámbito de un sistema de salud, definido como tal, procesos, procedimientos, normas, instituciones que tienen la obligación de generar condiciones de salud en la población. Es decir, nosotros empezamos a balancear a partir de la Ley Estatutaria de Salud
el desarrollo del sistema de seguridad social en salud con el desarrollo propio del sistema de salud que la ley estatutaria pone nuevamente en el frontis del desarrollo de nuestro sector salud. Y el otro elemento central que plantea la ley estatutaria de salud es el que tiene que ver con la integralidad de la atención como el sujeto central de la acción de ese sistema. Nosotros veníamos bajo un sistema de seguridad social donde el objetivo principal era la protección financiera de la población frente a los riesgos y las contingencias de salud, de alto costo en particular, y la ley estatutaria nos sitúa en el ámbito de la integralidad. Esa integralidad la define muy precisamente como todo lo que tiene que ver desde los determinantes sociales de la salud, la promoción de la salud, la prevención, el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación, es decir, nos define que para poder medir y evaluar los resultados de nuestro sistema de salud, hoy tenemos que pasar de esa medición simplemente de los números de servicios que estamos brindando a cómo de una manera integral abordamos los problemas de salud de la población colombiana. Y esto nos lleva a la formulación de la política de atención integral. El año pasado en la ley del plan se incluyó el artículo 65 que define la obligación del Estado de hacer una política y dentro de la política plantear un modelo operativo, un modelo de atención integral en salud que debe cubrir a toda la población y a todas las instituciones que hacemos parte de ellas. Los elementos centrales del modelo son estos 10 modelos que van desde la caracterización territorial, la definición de rutas de atención integral en salud, rutas integrales de atención en salud, bajo las cuales el sistema pasa de solamente definir como sistema de seguridad cuáles son los procesos y procedimientos a los cuales los colombianos tienen derecho a través del POS, a un sistema de salud en el cual el Estado define y regula cómo se debe dar la atención en salud. Eso es un cambio absolutamente relevante que va a ser importante en el desarrollo de la ley estatutaria y del propio sistema. Vamos a pasar de simplemente un sistema que define cuáles son los beneficios de la población a un sistema en el cual le dice a todos los agentes del sistema cómo se debe hacer y cuáles resultados se deben acreditar en términos de promoción, prevención, tratamiento, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación. Entonces, eso es lo que está planteado en ese instrumento que llamamos rutas de atención integral en salud, con la definición de un asegurador que debe empezar a actuar bajo el ámbito de gestión integral del riesgo en salud, siguiendo las poblaciones, siguiendo cohortes, definiendo acciones especialmente lo que tiene que ver con la enfermedad crónica y un nuevo ámbito de delimitación territorial del sistema, donde pasamos de este paradigma que traía la Ley 100, que en mi concepto fue y ayer hablando con Jaime Arias también lo planteaba en un evento, un poco equivocado en el sentido de plantear que la población colombiana, los riesgos de la población eran homogéneos, cuando la realidad después de 20 años nos dice que definitivamente hay una gran heterogeneidad territorial y que los problemas de las zonas del país donde hay mayor estructuración demográfica y epidemiológica, que son de enfermedad crónica, tienen unas diferenciales muy importantes con las zonas periféricas donde todavía tenemos muchos problemas de naturaleza perinatal y problemas incluso de enfermedades transmisibles todavía. Entonces esto incluye una nueva definición de la delimitación territorial. Una redefinición del rol del asegurador que incluye a la habilitación financiera que ya está aprobada para los próximos 7 años, en los cuales buscamos fortalecer al asegurador con una habilitación de naturaleza técnica y una habilitación técnica basada en ámbitos territoriales. Esto quiere decir que ya dejaremos de tener operaciones nacionales de aseguramiento para pasar a tener operaciones de naturaleza territorial donde el nivel meso, o sea, el departamento y los distritos van a ser el ámbito sustancial en el cual se van a integrar esos aseguradores. Es decir, vamos a empezar a dejar de tener, como sucede en este momento en La Guajira, 17 aseguradores, por poner solo un ejemplo, a tener probablemente 1, 2 o 3 aseguradores como máximo que cubran realmente la población y que realmente den garantía de que tienen la atención
adecuada y suficiente para los riesgos de esa población. Como ustedes pueden saber, incluso en zonas dispersas como el Guainía, pasamos de tener 2 aseguradores a tener un único asegurador y una única red de atención, y este tema se integra indudablemente con la generación de redes integrales de prestadores de servicios de salud. Es decir, lo que nos plantea el modelo a futuro inmediato en los próximos 3 años es que vamos a tener aseguradores territorializados con redes territorializadas, y un asegurador que no tenga la capacidad de demostrar, mantener y sustentar una red a lo largo del tiempo no va a poder tener habilitación técnica dentro de ese territorio. Esto para evitar y atacar de una vez este tremendo problema tenemos donde los aseguradores, para compensar su función, sus aspectos financieros, terminan compensando con poblaciones de las cuales no tienen adecuado acceso a servicios, y simplemente no terminamos con poblaciones que no tienen una adecuada calidad, ni una mínima calidad en la atención en muchas veces, y que es un tema que hay que necesariamente afrontar desde el sistema de salud. De manera que esto, yo se lo diría a ustedes, esto es como una especie, el modelo de atención integral lo primero que plantea es una consolidación del sistema de abajo hacia arriba, es decir, desde el territorio, entendiendo fundamentalmente el territorio como el departamento, hacia arriba a través de redes integrales de aseguradores habilitados técnicamente para consolidar un sistema que realmente es de respuesta, y con unas condiciones también en términos de temporalidad. ¿En temporalidad en qué sentido? Hasta ahora, uno de los problemas más graves que nos ha llevado a la fragmentación es que los aseguradores, por ejemplo, cambian cada vez que prácticamente quieren la red de prestación o los prestadores que componen su red, y ese cambio es prácticamente no hay una forma de reaccionar frente a ese cambio, y el paciente termina muchas veces teniendo dilataciones muy grandes en su atención porque se pasa de una prestadora a otro, de un prestador a otro, simplemente sin resolver. Como vamos a mostrar, vamos a tener una respuesta en un sistema de registro que obviamente va a permitir cambios en la red de prestación, pero estos cambios van a tener que tener un proceso para que realmente haya estabilidad en la atención de los servicios de salud. Otro componente importante es el tema de incentivos, donde planteamos pensar con mucha profundidad la transformación de los modelos de pago que tenemos en la actualidad, particularmente el sistema de pago por capitación en primer nivel, donde hay incentivos que han sido muy negativos hacia un capito, remito hacia no resolver, sino simplemente recibir el recurso y tratar de resolver lo menos posible, a otros sistemas de pago basados en lo prospectivo y en resultados específicos en salud definidos a partir de las rutas, y por último, también una evaluación del sistema de pago por evento, que pensamos que ha tenido efectos realmente deletéreos sobre la integralidad de los procesos de atención, y donde se han generado incentivos muy fuertes y muy negativos hacia la inducción de demanda y hacia la atención en la alta complejidad, con problemas muy complejos en la atención en el primer nivel de atención. Pero entremos en las redes integrales de prestación de servicios de salud. ¿Cuáles son los elementos centrales? Entonces, el objetivo de nuestras redes es garantizar acceso efectivo a los servicios de salud y la atención oportuna, continua e integral. Bajo una visión que yo veía que afortunadamente esto ya planteado en las conferencias que antes se dieron, de un sistema de salud centrado en la persona, centrado en el individuo, en la comunidad y en la familia, no un sistema de salud centrado en las interacciones de mercado de los agentes, en donde hay que cambiar esa lógica a ese planteamiento evidente positivo de estar centrado en la persona. ¿Cuáles son los componentes sustanciales y desarrollos de la red de atención? Entonces tenemos obviamente conjuntos de servicios que parten de la habilitación que actualmente se hace de servicios de salud, la cual va a continuar existiendo, pero en la que seguramente se van a hacer modificaciones, en el sentido de que si hablamos de un sistema
que tiene que tener diferenciación territorial, tenemos que necesariamente abrir esos servicios a formas alternativas de atención. ¿Qué me refiero con eso? Sí, en poblaciones como el Pacífico Caucano, como Guainía, tenemos que pensar y redefinir los modelos, por ejemplo, de prestación de atención de parto para poder reducir efectivamente los riesgos en la forma que se está llevando los partos actualmente. Nosotros estamos trabajando bajo un paradigma de parto institucionalizado, que es evidentemente positivo para la mayor parte de la población colombiana, para el 90%, pero para ese otro 10% que tiene muchas dificultades por estar en situaciones de selva, por estar en terrenos de muy difícil acceso, hay que empezar a pensar en alternativas de atención de parto e incluso en las zonas urbanas necesariamente tenemos que evaluar los efectos que nos está generando la estructura de parto institucional en la alta complejidad, porque tenemos problemas muy severos, es decir, 48% de partos por cesárea a nivel nacional, es un indicador que es muy negativo. En esta ciudad 72% de partos por cesárea, en Barranquilla 92% de partos por cesárea. Son temas que realmente hay que abordar y hay que plantearlo desde un modelo de atención. Es el tipo de problemas. Yo hacía una estimación con base en un artículo de Lancet que salió hace unos 4 años, y con base en los datos que daba ese artículo, nosotros podríamos estar gastando cerca de $1 billón al año en partos, en cesáreas innecesarias en este país. Hay una cantidad de situaciones que tienen unos efectos económicos muy perversos y obviamente y principalmente de salud, cuando el sistema se nos volvió excesivamente subespecialístico y terminamos como sucedió en esta ciudad, en Cartagena, que en los pasados 10 años prácticamente se cerraron, no prácticamente, se cerraron todos los servicios de atención de parto de primer nivel y todos los partos quedaron concentrados en la maternidad Rafael Calvo, prácticamente de lo que tiene que ver con la población que está en el régimen subsidiado y parte de la que está en el contributivo. De manera que este tema de esta aproximación a los servicios tenemos que mirarla en ese ámbito de diferenciación territorial y de diferenciación poblacional, y ahí está gran parte del esfuerzo que tiene que hacer el Ministerio de Salud. En términos de los prestadores, el gran reto ¿cuál es? Es pasar de un esquema de prestadores independientes, que es el que en cierta forma se favoreció posteriormente en el desarrollo de la Ley 100, a un esquema de prestadores en red. Es absolutamente, tenemos unos problemas muy severos, como todos sabemos. Cuando uno va a una ciudad tan importante en Colombia como es Medellín, 4 veces al año hay una crisis de urgencia en Medellín, y es difícil realmente entender cómo no hay una organización en red en la ciudad. No hay prácticamente ninguna organización en red, simplemente hay una institución que es la última recipiente de toda la masa de, digamos, de carga, de morbilidad de carga que determinan urgencias, que es el Hospital San Vicente de Paúl. Mientras tanto, y sufre unos colapsos absolutamente grandes a lo largo del tiempo, pero al mismo tiempo tenemos una subutilización del 40% en la infraestructura hospitalaria de Metrosalud. Cuando esto se lleva a los contratos y a la forma en que se contrata, simplemente no hay una integralidad en esa atención, sino simplemente cada asegurador contrata los servicios donde tiene a bien contratarlo, y no hay una revisión desde el territorio de cómo se debe racionalizar la oferta frente a la demanda. Ciudades como Medellín no tienen realmente ningún problema de oferta, no deberían tener esos problemas de urgencias que tienen en la actualidad, y por ende hay unos incentivos muy negativos a no fortalecer el segundo nivel de atención, a no generar capacidad de respuesta en el segundo nivel, y obviamente se termina en el tercer nivel y sucede lo que nos ha sucedido en el sistema, donde la puerta de entrada prácticamente del sistema es la alta complejidad, las urgencias de la alta complejidad. Entonces, esto requiere definitivamente una transformación donde los prestadores se integren funcionalmente en red, y es evidente que a través de incentivos de mercado, como ha sido la apuesta durante los pasados 20 años, no se va a lograr, sino tiene que lograrse de una manera regulada,
desde el Ministerio de Salud que diga usted tiene que garantizarme una red de atención estable en estas condiciones y los aseguradores y los prestadores tendrán que empezar a trabajar en red para realmente tener una respuesta integral dentro del sistema. Otro tema son las organizaciones funcionales que tienen que ver con algunos elementos de las redes, tienen que ver con la red de urgencias, con las redes de servicios oncológicos, por ejemplo, que tienen que tener una especificidad, pero incluso con algunos servicios descentralizados diferenciados. Enfermedades raras, por ejemplo, el tratamiento de la fibrosis quística. Tenemos que buscar generar centros de referencia, centros de excelencia que hagan el tratamiento de ciertas enfermedades que son muy poco frecuentes y requieren un agregado tecnológico y científico bastante grande. Entonces, al final, nuestras redes tienen fundamentalmente dos componentes, un componente primario, que es todo el primer nivel, y donde se busca es esencialmente que el primer nivel dé la mayor parte de la respuesta de la atención en salud, y un componente complementario que responde a aquello de naturaleza hospitalario que requiere y que va más allá de ese componente primario. Dentro de ese marco regulatorio, entonces tenemos la resolución 1441 del año 2016 que lleva a una vigencia de habilitación de 5 años, es decir, tendremos redes que tienen que estar habilitadas por lo largo de 5 años y obviamente estamos actualmente en una transitoriedad, lo que buscamos es que fundamentalmente todos los agentes interactúen en la conformación de las redes de atención. Uno de los problemas que tenemos especialmente en el régimen contributivo es que tenemos aseguradores de la orden nacional que tienen muy limitado entronque territorial. Las quejas por muchos departamentos del país es que el régimen contributivo de alguna manera no atiende los requerimientos y las condiciones que definimos e identificamos en los análisis de situación de salud, en los planes territoriales de salud, y esa desconexión es nociva para poder definir las acciones que deben hacer dentro del sistema. Por tanto, lo que se ha generado dentro de la resolución de redes es que todos los agentes deben integrarse para la definición de la red. Pasamos de un modelo donde el asegurador tiene prácticamente una autonomía completa para definir la red, para componerla o descomponerla, a un modelo donde la definición de red tiene unos ámbitos específicos de aprobación y de discusión para asegurar que esa red tenga las condiciones básicas o mínimas necesarias para poder cubrir los riesgos de las personas. Entonces, hay una serie de responsabilidades de los actores. Del Ministerio de Salud, garantizar la disponibilidad continua del módulo de redes. Esta es una de las novedades que tenemos y es lo que nos hace que no podamos empezar a partir de este año, sino el 1 de enero del año entrante, ya en la definición específica de las redes. Para poder llegar allá, necesitamos transformar el registro de prestadores de servicios de salud. Hasta ahora el registro de prestadores de servicios de salud ha sido un módulo de información al cual finalmente llega cuáles son los servicios acreditados. Tenemos que transformarlo de esa visión de solamente ser un inventario de servicios acreditados y de instituciones a tener un inventario de redes y que tenga la capacidad de capturar cuáles son las redes que en cada territorio están autorizadas para cada asegurador. Al final lo que incluso queremos llegar a integrar es que cada ciudadano tenga a partir del año entrante la posibilidad de entrar al módulo de REPS y tener claro cuál es la red con la cual su EPS, su asegurador, le está respondiendo por la atención en salud. Es decir, esa red debe estar asegurada de prestar, cosa que hoy en día en muchos territorios del país no se puede dar. La otra responsabilidad del Ministerio de Salud es hacer esa integración entre las redes de atención, entre la regulación de redes y las rutas de atención. Nosotros tenemos ya definidas esas 16 rutas de atención básicas, más la ruta de promoción y mantenimiento. Es necesario que haya una sincronía entre lo que se requiere para las rutas de atención de los pacientes con la capacidad de respuesta de las redes. Obviamente va a haber territorios de Colombia, departamentos donde no hay toda la disponibilidad de oferta,
y las redes pueden evidentemente salir del ámbito departamental cuando no haya esa disponibilidad de oferta en casos muy específicos como cáncer, incluso las enfermedades raras y demás, pero definitivamente debe hacer una capacidad de respuesta sobre todas las redes. La EPS define cuáles y presenta, diseña y define cuál es su red de atención para el departamento. El ente territorial analiza la propuesta de redes y hace la respectiva autorización. Las IPS suscriben unos acuerdos de voluntades y las entidades municipales también participan para finalmente acordar en el ámbito departamental cuáles son las redes de cada prestador. Es posible que existan conflictos de interés de parte del ente territorial. Acordemos que el ente territorial es dueño de algunas EPS en su ámbito de territorio, entonces hay que mantener una neutralidad y un cierto equilibrio a la hora de conformar las redes. Esto le da, por tanto, una capacidad de arbitraje a la Superintendencia Nacional de Salud a la hora de definir o de resolver, digamos, controversias en la definición de las redes de salud cuando el asegurador sienta que de alguna manera está siendo forzado a tener una respuesta inadecuada, ineficiente o se le está favoreciendo un determinado prestador dentro del respectivo territorio. Ya al nivel de estándares, tenemos básicamente tres tipos de estándares: estándares de conformación y organización de las redes, estándares de operación de las redes y de seguimiento y evaluación. Los estándares de conformación y organización tienen que ver con el análisis de las necesidades de la atención, el análisis de la oferta de servicios, la organización de la red, los procesos y la voluntad de los prestadores para conformar la red. Obviamente, como en todo proceso nuevo, empezamos con unas carencias de información muy importantes. No podemos, en ese momento no tenemos unos estándares muy determinados que nos digan cuántas camas por población para cada ruta de riesgo deberíamos tener. Eso hay que necesariamente construirlo a lo largo del tiempo, pero hay que empezar esa construcción de esos estándares de conformación. La operación de las redes entonces incluye los mecanismos que utilizará la EPS para la gestión, la disponibilidad de información, la actualización del talento humano, que es un elemento crítico, y la planeación y el control de las redes. Por último, en seguimiento y evaluación, los mecanismos e instrumentos para el monitoreo continuo y mejoramiento de la calidad en la atención de las redes. ¿Cuál es el procedimiento de habilitación que está planteado? Como les decía, el primer paso que vamos a invertir este año es la definición del módulo de redes, la transformación del RIPS. El segundo paso tiene que ver subsecuentemente con la EPS en su proceso de autoevaluación, su declaración de esos estándares, con las direcciones territoriales de salud en lo que tiene que ver con la habilitación de la red y posteriormente en el caso de los procesos en los cuales la superintendencia u otras entidades tengan que participar y actuar para la definición de las redes integrales de atención. ¿Qué se requiere para verificar en el proceso de habilitación? Básicamente, primero la valoración de la demanda, las acciones y las actividades que son requeridas para los diferentes grupos de riesgo. Entendemos grupos de riesgo como los grupos que están incluidos en las rutas de atención integral en salud de las definiciones actuales, la demanda efectiva que existe sobre esos servicios para configurar la demanda agregada, y cada EPS utilizará las metodologías e instrumentos que disponga hasta que al ministerio genere una nueva reglamentación que defina cómo vamos a hacer esas estimaciones. Conformación y organización de las redes parte obviamente de la identificación de la oferta disponible, la suficiencia de esas redes, donde obviamente el tema de estándares y desarrollo de estándares a futuro va a ser importante, y la completud de las redes para hacer la respectiva identificación de la capacidad instalada actual. Entonces, en una ciudad, en un ámbito de ciudad como Medellín, todas las EPS que están actuando en esa ciudad deben considerar la totalidad de la oferta disponible, contrastarla con su demanda y ofrecer a la
ciudadanía, a los usuarios, una red coherente que realmente tenga capacidad de respuesta también en condiciones de cercanía y de ámbito territorial. Acordémonos que en el prestador primario, que es una de las regulaciones que está por salir, uno de los elementos centrales es la adscripción. La adscripción, nosotros queremos partir de adscripción territorial y adscripción de la población a prestadores primarios y pasar en tiempo muy corto a la adscripción no solo a prestador primario, sino a grupos de profesionales o médico familiar o médico general trabajando en un ámbito de adscripción de personas o familias y dentro de ese ámbito debe haber obviamente una cercanía de la persona con el lugar en el cual reside o con el lugar en el cual está laborando. Eso obviamente va a requerir un tiempo, es un proceso complejo, tenemos unas limitaciones muy importantes en las capacidades de recurso humano, pero obviamente tenemos que trabajar en ello si queremos llegar a ese modelo de adscripción. ¿Qué es lo que buscamos con el modelo de adscripción? Simple y llanamente que el ciudadano tenga una respuesta en el primer nivel que no sea anónima, que no haya esa situación de anonimidad que existe actualmente en la prestación de servicios de salud. Cualquiera de nosotros llega a un servicio de salud de primer nivel, no hay claridad quién lo va a atender, la persona que lo atiende está hoy en día, mañana no está, no hay una posibilidad de desarrollar una continuidad en el manejo de la persona. Un paciente con una condición crónica, un paciente diabético, no le garantizamos prácticamente ninguna estabilidad en el manejo, siendo que es un procedimiento, un riesgo típico de atención completa en el primer nivel y en el cual deberíamos tener una capacidad de respuesta y el paciente simplemente lo que vive es pasando de un prestador a otro sin tener esa capacidad de respuesta. Entonces, allá es donde queremos consolidar y queremos llegar dentro de una visión que incluya indudablemente, obviamente, una autorización integral de la atención. No tenemos por qué tener un paciente diabético autorizándole cada procedimiento, sino asegurado una institución que lo cubre, asegurado una inscripción a un grupo terapéutico y una, entre comillas, nota técnica de lo que debe atenderse a lo largo de un año para un paciente diabético, más una capacidad de gestión de riesgo de parte del asegurador. Realmente el paciente no debería estar soportando todas estas trabas para la atención que actualmente enfrentamos dentro del sistema de salud. La conformación y organización de la red, entonces, como les decía, aparte, tiene un componente primario, un componente complementario, una red general, la red de urgencias, red de prestadores de servicios de salud. Yo creo que para ustedes es claro que tenemos problemas muy severos en la red de urgencias. Partiendo desde el mismo transporte de urgencias, tenemos problemas de discriminación o de selección adversa de pacientes según patología, según EPS, si viene del SOAT o si viene del sistema general. Es decir, esto hay que definitivamente empezar a solucionarlo para poder tener una atención realmente de calidad. Y uno de los temas que indudablemente hay que entrar a solucionar dentro del manejo de la red de urgencias es que esa red de urgencias tenga realmente un comando central a nivel territorial. Entonces no podemos seguir con un modelo donde el comando de la red de urgencias está determinado por cada EPS, cada centro de autorización en cada EPS y no hay ni siquiera un reconocimiento de cuáles son los lugares y los hospitales donde se tiene disponibilidad para poder dar la adecuada atención. No podemos continuar con un sistema donde tenemos situaciones aberrantes, por ejemplo, de que en el transporte de pacientes hacia el lugar hay una discriminación y a los pacientes que vienen del SOAT se los atiende mucho más rápidamente que un paciente que tiene un infarto y simplemente porque no está en el sistema general no termina teniendo la adecuada atención. O esa guerra de ambulancias que hay en todo el sistema de salud. Necesariamente necesitamos llegar a un sistema de integración central y en eso estamos trabajando. Eso va a salir muy rápidamente y ya estamos empezando una experiencia específica en Medellín para poder abordar ese tema de una respuesta en urgencia realmente específica. Y uno de los temas que ya salió fue obviamente la nueva definición, la definición normativa del triage.
Siguiente tema, el estándar de conformación de redes. Obviamente actuar en red requiere unas instancias y mecanismos de coordinación técnica y operativa que es necesario construir dentro de las redes, mecanismos de referencia y contrarreferencia. En esto nosotros creemos que debe haber una alta capacidad de innovación al interior de las redes. Hay experiencias muy interesantes como la que por ejemplo está haciendo en este momento Compensar en Bogotá, donde tiene ya redes definidas y han logrado consolidar mecanismos de flujo de información, de procesos y consolidación al interior de las propias redes, y eso debemos avanzar en ese desarrollo, y es el estándar que se pide para poder realmente llegar a tener una referencia y una contrarreferencia efectivas dentro del sistema, que es una de las grandes falencias que tenemos. El estándar de operación de las RIPs incluye entonces lo que es en la red general el desarrollo de las RIAs, de las rutas integrales, las guías y normas técnicas, el acceso a datos clínicos y, como les hablaba, en todo lo que tiene que ver con la red general, la consolidación de una estructura estable en la contratación de la red. Nosotros estamos tratando de evitar, y en esta resolución, específicamente el tema de la inestabilidad en las redes de atención. Las relaciones de atención aquí en Colombia se volvieron relaciones contractuales prácticamente de palabra, contratos incompletos que no tienen sustentabilidad en el tiempo, que varían de acuerdo a las condiciones o características económicas del momento, pero no realmente están sustentados en una relación de largo plazo. Nosotros trajimos un modelo de aseguramiento privado, un modelo de tipo indemnizatorio con un ligero componente de esquema de managed care. Copiamos ese modelo privado de los Estados Unidos, pero en esa búsqueda de generar ese tipo de arreglo institucional terminamos perdiendo lo sustancial, que es el modelo de atención que debe necesariamente tener unos procesos y procedimientos en la consolidación de esas redes de atención. Entonces, definitivamente hay que consolidar esa construcción de esa red general y las redes específicas como la red de urgencias. En el estándar 3, muy rápidamente, lo que básicamente volvemos es a la evaluación a partir de los objetivos del modelo de atención integral en salud, de los objetivos de las rutas de atención, y se plantean los instrumentos para monitorear y evaluar, seguir y evaluar el desempeño de la red, la gestión de la prestación de servicios de la red de urgencias, para especificar realmente cuáles son los resultados en salud que se están obteniendo en el ámbito de cada red. Yo les quiero decir que este es solo uno de los 10 componentes del decálogo del MIAS, perdónenme la redundancia, tenemos un decálogo en el MIAS. Y obviamente poder llevar a cabo este desarrollo requiere actuar de manera integral y de manera transversal con otros componentes. Tenemos problemas evidentemente críticos. Es claro que en Colombia tenemos limitaciones en la disponibilidad de recurso humano, de talento humano, por ejemplo, de especialistas, que hay zonas del país donde tenemos problemas muy específicos frente a eso, que muchos de los problemas no se van a poder resolver en el corto plazo, pero que necesariamente tenemos que interactuar para poder solucionar ese tipo de situaciones y lograr que el sistema educativo nos dé la respuesta que requerimos. Nosotros esperamos que esto que se está desarrollando a partir de las redes integrales de atención y del modelo de atención sirva de incentivo para el desarrollo de los demás componentes del sistema. De manera que los invitamos a participar en cada uno de los procesos regulatorios. Dentro de pocos meses, espero que muy pocos, van a tener la posibilidad de tener la regulación sobre prestador primario. Esta va a ser muy importante, la regulación sobre habilitación técnica de EPS y otros actos administrativos que nos llevan a que ojalá logremos terminar en el ámbito de este año la mayor parte del marco regulatorio de la política de atención integral en salud. Muchas gracias.